Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Arte de Curar. Yo soy la doctora Nery Esteves y para mí es una gran alegría, un honor, un privilegio entrar a sus hogares, que ustedes nos dispensen su atención y nos permitan ser parte de la familia. Gracias. Lo prometido es deuda. Hace días hicimos un programa con la doctora Clara Elizabeth Balcácer, internista y hematóloga, sobre anemia, sobre las causas, tratamiento y consecuencias. En ese programa, públicamente, la comprometimos, y ella dijo que sí, hacer un programa sobre la falsemia, causas, consecuencias, tratamiento, situación en República Dominicana. Y para nosotros es sumamente importante cumplirles lo que le prometemos. Así que es un honor, es un privilegio para nosotros, además de que ustedes nos reciban en sus hogares, cumplir con nuestra promesa. Clara, bienvenida. Gracias nuevamente por la invitación. Como dije en el programa pasado que estuvimos por aquí, va a ser para mí ya, esta es mi casa. Me siento parte de la familia del Arte de Curar y aquí me van a tener que mandar a sacar casi. Claro que sí, no solamente eres parte de la familia del Arte de Curar, eres parte de nuestro corazón, de nuestros afectos y de nuestra familia real y verdadera. Gracias. Clara, vamos a entrar inmediatamente en materia, porque cuando estuve investigando sobre la falsemia, para mi gran sorpresa, yo pensé que era uno de los tipos quizás que tenían que ver con la anemia menos frecuente, y no que va. O sea, en los países que somos café con leche como el nuestro, es bastante seria la situación, y en toda Latinoamérica y en el continente africano, pues ni se diga. Y ya todo está a la distancia de un clic, ya no existen fronteras, ya verdaderamente las fronteras no son más que marcados en mapas, pero las fronteras ya no existen realmente. Comencemos inmediatamente. ¿Qué es la falsemia? Bueno, como decías, lamentablemente en nuestro país hay una incidencia muy alta de falsemia, eso es por la mezcla racial que tenemos. La falsemia o anemia dermapanocítica o enfermedad de células falciformes, como se conoce también, es considerada en la parte de hematología una hemoglobinopatía, o sea, un defecto en la estructura de la hemoglobina. También se caracteriza o se clasifica como una anemia hemolítica, o sea, una anemia que produce una destrucción de los glóbulos rojos. Como mencioné al inicio, en nuestro país tenemos aproximadamente entre un 8 y un 10% de pacientes que tienen rasgos falsémicos. Es una incidencia muy alta. Hay países, por ejemplo en Europa, donde esta enfermedad actualmente se considera una enfermedad emergente, porque por la migración que hay de personas de todas partes del mundo, hay una incidencia o se ha visto un aumento en la incidencia de estos casos. Definitivamente, como tú dices, y eso lo vamos a hablar luego con un poco más de profundidad, el asunto de la migración e inmigración, las dos cosas, pues está incidiendo en la falsemia, y esto tiene que ver mucho con esa mezcla, así que dentro de un momentito pues vamos a entrar en materia. ¿Por qué se produce la falsemia? La falsemia es una enfermedad genética, es algo con lo que nuestros niños van a nacer y se va a producir, como decía al inicio, por una alteración en la estructura de la hemoglobina. Esa hemoglobina va a tener diferentes partes y cada padre va a heredar un gen para formar esa hemoglobina. Entonces, si tengo un padre con un gen defectuoso para la enfermedad de células falciformes, que no vamos a entrar en materia, pues es genética ahora mismo, y tengo una madre que también tiene un gen defectuoso, van o pueden, no en el 100% de los casos, pueden heredar esos dos genes defectuosos y van a desarrollar lo que es la anemia de células falciformes a nuestros hijos. Entonces es una enfermedad, como vuelvo y repito, que nuestros niños van a nacer con ella, no se pega, no es algo que si yo me junto con fulanito se me va a pegar la anemia, no. Deben ambos padres tener el gen anómalo o el gen defectuoso para poder heredárselo a sus hijos. O sea, que es una cuestión genética heredada y que tiene que darse la coincidencia de que los dos padres tengan el gen falsémico, porque si es solo uno que tiene latente ese gen, si no se junta con el otro, se va a quedar latente y nunca se va a desarrollar. Entonces, efectivamente, pero hay que especificar algo.
Si tengo un padre que es portador de falsemia y tengo una madre sana, ese padre portador puede heredar el gen anómalo al niño o a su bebé. El niño no va a desarrollar, a menos que hay unos casos especiales, no va a desarrollar sintomatología, pero va a tener el gen. Y si ese niño se casa con una persona que tiene también el gen anómalo, sus hijos tienen probabilidades de ser falsémicos también. ¿Qué es entonces, para dejar bien claro eso y pasar a otro tema, qué es el rasgo falsémico? Lo que comúnmente conocemos como rasgo falsémico es ese paciente que es portador, que tiene el gen anómalo, pero no, uno de sus padres se lo heredó, pero el otro no era portador de falsemia y por ende no desarrolló la enfermedad. Es ese paciente que decimos que es heterocigoto. Ya, Clara. Yo te tenía la siguiente pregunta. ¿Cómo se previene si es posible? Pero déjame decirte algo. El amor, el corazón, no queremos matar aquí, tú sabes. Las ilusiones. Las ilusiones, no queremos ser los matadores de las ilusiones y del amor y del romanticismo. Suponte, se enamoran un muchacho, una muchacha que quieren casarse y quieren formar familia. Y los dos son portadores del gel falsémico. ¿Cómo hacer para evitar que sus hijos no desarrollen la falsemia? Lamentablemente, aunque en medicina 2 y 2 no son 4, hay modificación genética, hay pacientes que se someten a fecundaciones que pueden modificarse genéticamente el espermatozoide, el óvulo y demás. Pero si vamos a la antigüita, si vamos a tener relaciones sexuales para poder tener un bebé, lamentablemente usted debe asumir que tiene un riesgo de aproximadamente un 25% de que sus hijos nazcan con falsemia. O sea que de cada 4, uno. Usted debe prepararse mentalmente para eso. Y lamentablemente puede ser que el primero sea el 1. No me digas. No hay una otra forma. Usted asumió que su pareja es portador del gen falsémico, usted tiene un gen falsémico conocido también, entonces usted debe asumir las consecuencias que eso lamentablemente puede acarrear. En tu consulta, ¿cuál es la realidad, Clara? ¿Con qué tú te has topado? Cuéntanos alguna de tus experiencias. Lamentablemente me he topado con muchas pacientes embarazadas que no conocían que tenían el gen portador, que eran pacientes embarazadas que habían tenido una anemia leve, que habían referido, que fueron al Pico Duarte, que esas son las situaciones especiales que te comentaba, que aquellos pacientes que son portadores pueden desarrollar sintomatología cuando se ven sometidos a un estrés, cuando se ven sometidos a un aumento de presión atmosférica, por ejemplo, aquellos pacientes que hacen buceo, aquellos pacientes que van al Pico Duarte a hacer camping. Si son falsémicos heterocigotos con un % alto de hemoglobinopatía S, pueden desencadenar o crisis de dolor o crisis hemolítica, o sea, destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, me he topado con muchas pacientes embarazadas que no conocían su estado de portador y que inmediatamente hay que darle consejo genético porque ya estamos embarazados. ¿Qué es lo que se recomienda? Realizar la electroforesis de hemoglobina, al esposo de esa paciente para identificar si mi bebé va a tener riesgo de ser falsémico o portador de falsémico. Ya más adelante se refiere a ese paciente, si por ejemplo si es un padre falsémico que no lo conocía o portador y una madre que es portadora que no lo conocía en ninguno de los dos su estado, entonces ya hay que hablar con ginecología, orientar que ese niño puede tener riesgos que principalmente se van a presentar a medida que van avanzando los meses, no necesariamente al nacer. Clara, tú hablaste de algo que es una situación que yo lo he visto, porque yo tengo cercano un niño falsémico de una amiga muy querida. Y ese niño a veces desarrolla unos episodios de dolor tremendo. Pero nos hace seña nuestro máster de que el tiempo en este segmento se nos terminó y que tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, médico internista y hematóloga, lo cual nos está edificando sobre lo que es la falsemia, las causas, las consecuencias, cómo evitar o por lo menos paliar la situación si tenemos algún familiar falsémico. No se vayan, regresamos después de la pausa con el arte de curar y con la doctora Balcácer Pantaleón. Mi nombre es el Dr. Juan Merayo Rodríguez, soy médico patólogo, especialista en medicina transfusional.
egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. El tema de hoy es sobre falsemia. La falsemia, como pueden ver aquí, una enfermedad o una condición de la hemoglobina, que es la proteína que está incluida en los glóbulos rojos de la sangre. Cuando las personas tienen esta condición, los glóbulos rojos, al perder el oxígeno, pues cambian de forma y cambian de la forma normal de ser en forma de disco aplanado a en forma de C o media luna, o también llamada hoz, que es una herramienta de agricultura. ¿Dónde está distribuida esta condición? Pues está distribuida prácticamente en el mundo entero, especialmente en las zonas donde también existe la malaria o paludismo. Se dice que hay un factor de protección contra esta enfermedad y las personas que son portadoras de la falsemia o de la hemoglobina S, pues pueden llegar a sobrevivir hasta la edad reproductiva y así poder tener familias. En la República Dominicana se estima que hasta un 10%, entre un 7 y un 10% de los dominicanos podemos ser portadores de esta condición, la falsemia. Es común en personas que tienen ancestros que provienen de África subsahariana, regiones del hemisferio occidental como América del Sur, Caribe y Central, de Arabia Saudita, en el área de la India y en países del Mediterráneo como en Grecia e Italia. Esta condición es hereditaria y su herencia es considerada autosómica recesiva, lo que quiere decir que ambos progenitores, tanto el papá como la mamá, deben ser por lo menos portadores o tener rasgos de la falsemia para que poder transmitir la condición a sus hijos. En el caso de que los dos sean portadores, como en esta imagen, un 25% o uno de cada 4 hijos puede padecer de la condición de la falsemia. De los otros 3, 2 de ellos pueden ser portadores y uno del que resta puede ser completamente sano. ¿Cómo podemos detectar o prevenir esta condición? La detección normalmente se hace en muestras de sangre con diferentes métodos, como la cromatografía líquida de alta resolución, pruebas de electroforesis como en gel en capilares, y también pruebas genéticas, donde se busca la mutación en el cromosoma 11, donde se encuentra la beta-globina. Si la persona está embarazada, pues pueden hacerse pruebas también en el líquido amniótico o amniocentesis y en las vellosidades coriónicas de la placenta. La forma de prevenirla es que las personas se hagan la prueba de detección y si son portadores, pues busquen parejas que no sean portadores para evitar que los hijos salgan con la enfermedad. ¿Qué terapias existen hoy en día? Aquí tenemos listado algunas: la hidroxicarbamida o la hidroxiuria. Es una de las más usadas desde hace mucho tiempo. Se puede utilizar a partir de los 2 años de edad y puede ayudar a disminuir la crisis de dolor, que es uno de los síntomas de esta enfermedad, ya que aumenta la hemoglobina F, hace que los glóbulos rojos sean más grandes y no se formen la forma de media luna y no ocluyan los vasos sanguíneos. En forma de pastillas se toma diariamente. Otro medicamento disponible es la L-glutamina, que es un aminoácido en polvo que se puede utilizar para niños mayores de 5 años y también disminuye la enfermedad, la crisis de dolor en la enfermedad. Hay otro medicamento que es en pastillas. A partir de los 4 años se puede utilizar el Voxelotor, que aumenta la capacidad de carga de oxígeno en los glóbulos rojos y disminuye la hemólisis. El otro que tengo acá se puede utilizar en mayores de 16 años. Es un anticuerpo, el crinsanlizumab, y ayuda a que los glóbulos rojos no se aglomeren en los vasos sanguíneos y disminuye, por lo tanto, la crisis de dolor. Es inyectado mensualmente. Actualmente, el único tratamiento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o FDA, que podría curar la enfermedad es un trasplante de médula ósea o de células madre. Estas trasplantes son de alto riesgo, o sea que solamente en casos muy específicos pudiera tratarse de hacer. Aquí tengo algunos recursos donde obtuve información. La doctora Diana Nolasco de México tiene una información muy importante en español que pueden accesar. La CDC en Estados Unidos tiene una página de enfermedades celular falciforme en español. La Organización Panamericana de Salud también tiene una página sobre temas de sangre. Finalmente, quiero mencionar que donar sangre es una forma de ayudar a estos pacientes, ya que cuando tienen hemoglobina F muy alta, pueden tener crisis. La transfusión de sangre de donantes no portadores, pues puede ayudar al tratamiento. Aquí tienen mi contacto
y me ven también donando una de las donaciones recientes en República Dominicana. Muchas gracias y hasta la próxima. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias, muchísimas gracias por quedarse con nosotros aquí en El Arte de Curar, conversando en el día de hoy, cumpliendo una promesa que le hicimos con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, internista y hematóloga, hablando sobre la falsemia. Clara, dejamos sobre el tapete, al irnos a la pausa, el asunto de que yo conozco un caso en particular de un niño falsémico. Él tiene unos 11, 12 años y desde que yo conozco hace unos años, es una situación que son a veces son unos ataques de dolor, unas crisis de dolor increíble. ¿A qué se deben esos dolores tan fuertes? Siempre tienen que internarlo y como consecuencia, que también esa es la otra pregunta, tienen muchísimas veces, la mayoría, que ponerle transfusiones. Mira, la falsemia va a tener múltiples complicaciones y va a desarrollar múltiples sintomatologías. Lamentablemente, dentro de ellas está lo que se conoce como crisis tromboálgica o crisis dolorosa. Esa crisis se debe a que como esa hemoglobina está anormal, ese glóbulo rojo va a tener una forma anormal, se va a acumular en todos los vasitos pequeños de mi cuerpo, en todas las venitas pequeñas de mi cuerpo y va a producir que el oxígeno y los nutrientes no lleguen a esa área adecuada. Entonces, eso va a producir y va a desencadenar un sinnúmero de liberación de citoquinas y de sustancias que van a predisponer a que mi pacientico tenga dolor. Aparte del dolor, estos pacientes van a tener anemia. Como decías, hay que transfundirlo. ¿Por qué hay que transfundirlo? Porque el glóbulo rojo tiene una vida media normal. Supone que un eritrocito, glóbulo rojo, dura 120 días normalmente para... Nació, creció, se desarrolló, hizo su función y se murió. 120 días. Los pacientes falsémicos, ese glóbulo rojo que en mí, que no tengo falsemia, que dura 120 días, en ellos va a durar un máximo aproximadamente de 10, 12 días en el torrente sanguíneo y se va a destruir. Por eso estos pacientes van a desarrollar anemia. Recuerde que hablábamos en el programa que visité hace unos días de que la anemia se debe a una disminución en la cantidad de masa eritrocitaria, en la cantidad de eritrocitos. Y estos pacientes, como lo destruyen tan rápido, van a desarrollar anemia. Estos pacientes también van a tener una característica en la piel, que no sé si lo habrás notado, un tinte amarillento, sí, amarillento, que es lo que se conoce como tinte ictérico, porque cuando se destruye ese glóbulo rojo, va a liberar bilirrubina, va a liberar una sustancia que se va a acumular en la piel, en las mucosas, y va a dar ese tinte amarillento de estos pacientes. Tiene prevención esos cuadros de dolor de los pacientes, principalmente mantener los niños con una buena hidratación, explicarle al padre cuáles ejercicios puede o no puede hacer el niño, prevenir los procesos infecciosos porque desencadenan también mucho lo que es las crisis dolorosas. En estos tiempos de cambio de temperatura, los niños hacen muchos procesos gripales y esos procesos gripales virales o bacterianos también, infecciones bacterianas, pueden desarrollar o pueden desencadenar también crisis dolorosa en estos niños. Mira, en este caso que te digo, llevan al pie de la letra todo lo que tú has dicho. Una cosa increíble, lo acucioso que son, y aún así el niño sigue desarrollando esas crisis de vez en cuando, episódicamente. Y tú hablabas
increíble que esos glóbulos rojos que duran en nosotros los que no padecemos falsemia, duran 120 días, en ellos dura alrededor de 15 días posiblemente. Entonces, ¿cada cuánto tiempo deben de ser transfundidos? ¿O existen tratamientos que son paliativos que pueden resolver esa situación? Mira, va a depender de la cantidad de hemoglobinopatía S que tenga el paciente o de la cantidad, eso se mide en porcientos, por así decirlo, del porciento que tenga mi paciente. Y también hay idiosincrasia. Por ejemplo, hay pacientes que tienen 55% de hemoglobinopatía S y desarrollan crisis de dolor, y hay otros que tienen 90% y no desarrollan tantas crisis. Eso se llama idiosincrasia. Eso es propio mío, que lamentablemente mi organismo no funciona igual que el de todos. Entonces, las transfusiones van a depender de qué complicaciones tenga el paciente en el momento. Hay niños, principalmente, que se utiliza terapia de transfusión, que desarrollan eventos cerebrales, por ejemplo, isquemias a nivel cerebral, porque como se tapan los vasitos del cuerpo, las venas del cuerpo, producen que alguna área del cerebro muera. Entonces, en esos niños se utiliza terapia sostenida, se transfunden mensual, o se transfunden cada 20 días, o se transfunden cada 2 meses, dependiendo de cada paciente, se individualiza el paciente. También los pacientes adultos se les puede hacer terapia para disminuir la cantidad de hemoglobinopatía S en aquellas mujeres que están embarazadas, que tienen un porciento muy alto y que para la hora del parto yo necesito que esa paciente esté en los niveles más óptimos de hemoglobina. Obviamente las terapias transfusionales tienen riesgos y esos riesgos hay que saberlos manejar de una manera adecuada porque tanto la falta como el exceso de puede producir complicaciones. Clara, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, coproductor del programa y que muchas veces es también el anfitrión, tiene una frase acuñada que a mí me encanta y que yo la he adoptado, y es que no existen enfermedades, sino enfermos. Y tú nos acabas de explicar eso en otras palabras. En este caso, por ejemplo, la ciencia médica, cada día, dicen que cada 5 años el conocimiento se duplica. La ciencia médica cada vez hace más descubrimientos, cada vez son más los tratamientos incluso que son experimentales. En este caso de la falsemia, ¿se cura, se controla o hay algunas posibilidades en cuanto a tratamiento de que se intente por lo menos? Sí, actualmente se considera cura solamente con trasplante de progenitores hematopoyéticos, lo que comúnmente... perdóname, espérate, por favor. Comúnmente conocemos... en palabras de a centavo, que con no lo entendí. que comúnmente conocemos como un trasplante de médula ósea. Ok. Digo progenitores hematopoyéticos porque no solamente se trasplantan directamente de la médula. Okay. Entonces, esos pacientes tienen que tener criterios muy específicos. No todos los pacientes califican. ¿Por qué? Porque la mortalidad de estos pacientes es muy alta a la hora de llevarlos a trasplante. Gracias a Dios se han modificado mucho lo que son las terapias a la hora de preparar el paciente para el trasplante y han disminuido la mortalidad. Pero tienen criterios muy, muy específicos. Principalmente se hacen niños que tengan un hermano gemelo idéntico, lo que se conoce como HLA idénticos, y son muy específicos. O sea, el grupito de pacientes que se puede transfundir es muy disminuido. Tratamientos paliativos, tratamientos que van a disminuir lo que es las crisis dolorosas o las crisis hemolíticas, como se conoce la destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Sí hay. Actualmente hay anticuerpos monoclonales que están en fase de preparación y hay otros que ya han salido al mercado que se están aplicando. Aquí hay pacientes, lamentablemente todavía no está al acceso de todas las personas, o sea, a nivel público no lo tenemos disponible, pero sí he conocido pacientes que se lo están aplicando, esos anticuerpos monoclonales que son para prevenir las crisis dolorosas y también disminuir los riesgos a nivel de úlceras vasculares y demás, que sí se los están aplicando. Costosos, pero están. Bueno, la verdad es que es un tema apasionante y que nos está enseñando mucho. En este segmento el tiempo se nos terminó. Les vamos a pedir a nuestra gran familia del arte de curar que se queden ahí, porque regresamos con la doctora Balcácer, pero vamos a dejar la pregunta en el aire. Y fue algo que tú dijiste,
una de las opciones para hacer el trasplante de médula debe ser, oigan, algo tan raro como un gemelo idéntico. Clara, y si son gemelos idénticos, uno puede ser falsémico y el otro no. No se vayan, regresamos con el arte de curar y con la respuesta de la doctora Balcácer Pantaleón. Mi nombre es el doctor Juan Merayo Rodríguez, soy médico patólogo, especialista en medicina transfusional, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. El tema de hoy es sobre falsemia. La falsemia, como pueden ver aquí, una enfermedad o una condición de la hemoglobina, que es la proteína que está incluida en los glóbulos rojos de la sangre. Cuando las personas tienen esta condición, los glóbulos rojos, al perder el oxígeno, pues cambian de forma y cambian de la forma normal de ser en forma de disco aplanado a en forma de C o media luna, o también llamada hoz, que es una herramienta de agricultura. ¿Dónde está distribuida esta condición? Pues está distribuida prácticamente en el mundo entero, especialmente en las zonas donde también existe la malaria o paludismo. Se dice que hay un factor de protección contra esta enfermedad y las personas que son portadoras de la falsemia o de la hemoglobina S, pues pueden llegar a sobrevivir hasta la edad reproductiva y así poder tener familias. En la República Dominicana se estima que hasta un 10%, entre un 7 y un 10% de los dominicanos podemos ser portadores de esta condición, la falsemia. Es común en personas que tienen ancestros que provienen de África subsahariana, regiones del hemisferio occidental como América del Sur, Caribe y Central, de Arabia Saudita, en el área de la India y en países del Mediterráneo como en Grecia e Italia. Esta condición es hereditaria y su herencia es considerada autosómica recesiva, lo que quiere decir que ambos progenitores, tanto el papá como la mamá, deben ser por lo menos portadores o tener rasgos de la falsemia para que poder transmitir la condición a sus hijos. En el caso de que los dos sean portadores, como en esta imagen, un 25% o uno de cada 4 hijos puede padecer de la condición de la falsemia. De los otros 3, 2 de ellos pueden ser portadores y uno de que resta puede ser completamente sano. ¿Cómo podemos detectar o prevenir esta condición? La detección normalmente se hace en muestras de sangre con diferentes métodos, como la cromatografía líquida de alta resolución, pruebas de electroforesis como en gel en capilares, y también pruebas genéticas, donde se busca la mutación en el cromosoma 11, donde se encuentra la beta-globina. Si la persona está embarazada, pues pueden hacerse pruebas también en el líquido amniótico o amniocentesis y en las vellosidades coriónicas de la placenta. La forma de prevenirla es que las personas se hagan la prueba de detección y si son portadores, pues busquen parejas que no sean portadores para evitar que los hijos salgan con la enfermedad. ¿Qué terapias existen hoy en día? Aquí tenemos listado algunas: la hidroxicarbamida o la hidroxiuria. Es una de las más usadas desde hace mucho tiempo. Se puede utilizar a partir de los 2 años de edad y puede ayudar a disminuir la crisis de dolor, que es uno de los síntomas de esta enfermedad, ya que aumenta la hemoglobina F, hace que los glóbulos rojos sean más grandes y no se formen la forma de media luna y no ocluyan los vasos sanguíneos. En forma de pastillas se toma diariamente. Otro medicamento disponible es la L-glutamina, que es un aminoácido en polvo que se puede utilizar para niños mayores de 5 años y también disminuye la enfermedad, la crisis de dolor en la enfermedad. Hay otro medicamento que es en pastillas. A partir de los 4 años se puede utilizar el Voxelotor, que aumenta la capacidad de carga de oxígeno en los glóbulos rojos y disminuye la hemólisis. El otro que tengo acá se puede utilizar en mayores de 16 años. Es un anticuerpo, el crinsanlizumab, y ayuda a que los glóbulos rojos no se aglomeren en los vasos sanguíneos y disminuye, por lo tanto, la crisis de dolor. Es inyectado mensualmente. Actualmente, el único tratamiento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o FDA, que podría curar la enfermedad es un trasplante de médula ósea o de células madre.
Estas trasplantes son de alto riesgo, o sea que solamente en casos muy específicos pudiera tratarse de hacer. Aquí tengo algunos recursos donde obtuve información. La doctora Diana Nolasco de México tiene una información muy importante en español que pueden accesar. La CDC en Estados Unidos tiene una página de enfermedades células falciformes en español. La Organización Panamericana de Salud también tiene una página sobre temas de sangre. Finalmente, quiero mencionar que donar sangre es una forma de ayudar a estos pacientes, ya que cuando tienen hemoglobina S muy alta, pueden tener crisis. Y la transfusión de sangre de donantes no portadores, pues puede ayudar al tratamiento. Aquí tienen mi contacto y me ven también donando una de las donaciones recientes en República Dominicana. Muchas gracias y hasta la próxima. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias por esperarnos pacientemente en el arte de curar. Estamos hablando sobre falsemia, todo lo que necesitamos conocer sobre esta condición, la anemia falciforme, y dejamos en el aire una pregunta. Pero antes de ir a ella, queremos recordarle que aquí en el arte de curar, nosotros queremos saber su opinión sobre nuestro trabajo. Queremos saber cómo lo estamos haciendo. Por favor, durante todo el programa siempre vamos poniendo las redes, las formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Háganos saber sus preguntas, sus opiniones, sus críticas, qué tema les gustaría que tratáramos, en qué ustedes creen que pudiéramos mejorar. Por favor, no sean tímidos, hagan lo que nosotros les prometemos responderles y sobre todo agradecerle la crítica constructiva que nos pueda ayudar a ser mejores. Ese es parte de nuestro compromiso con ustedes, la familia del arte de curar, que son la parte más importante y la razón de ser de este programa. Clara, dejamos una pregunta en el aire y decíamos que era que una de las opciones para hacer un trasplante de médula es que el niño tuviera un gemelo y preguntábamos de cómo es posible. ¿Cómo es posible que en esta situación, si son gemelos idénticos, uno tiene falsemia y el otro no? Recuerda de que comentábamos que un 25% de los pacientes de padres que son portadores puede desarrollar la enfermedad de anemia de células falciformes. Puede ser que un bebé tenga el gen y otro bebé no lo tenga, o el otro bebé puede ser portador del gen. Por eso es posible hacer lo que es el trasplante en estos pacientes. También se pudiera desarrollar ese trasplante con un hermano. No se utiliza mucho lo que se conoce como haploidéntico, o casi, como yo lo explicaba, o como yo lo entendía, era, somos casi idénticos. Es posible, pero los riesgos son muchos. Pero se prefiere una persona, en el mundo hay compatibilidad, HLA, que no son de hermanos, pero sabemos que son la minoría. Entonces, lo ideal sería, si vamos a trasplantar a estos pacientes, que vuelvo y repito, tienen unas especificaciones muy estrictas por la mortalidad, debería ser con una persona que sea compatible al 100%. Imagínate. Es muy difícil. Es muy difícil. No solamente por la compatibilidad, sino por los riesgos que implica a la hora de adecuar mi paciente para ese trasplante. Clara, ¿cuál es la esperanza de vida aquí en el país
y a nivel de los datos que tú puedas tener fuera del país de las personas falsémicas? Lamentablemente sabemos que aquí tenemos una deficiencia en lo que es la parte de estadísticas. Actualmente, o hace un año o dos, se empezó a hacer lo que es la estadística a nivel de hospitales para pacientes falsémicos. Todavía está en el proceso. Pero a nivel mundial, la sobrevida de estos pacientes ha mejorado mucho por la parte de la prevención, por la aplicación de vacunas. Sí, de vacunas. ¿De vacuna? Sí, de vacunas, porque estos pacientes tienen un riesgo mayor de desarrollar procesos infecciosos. Ya. Si prevengo esos procesos infecciosos, que son los que me van a llevar a que ese paciente fallezca, entonces la sobrevida va a aumentar. Anteriormente los pacientes no sobrepasaban la adolescencia. Actualmente se habla de que pacientes mayores de 35, 40 años, o sea, todavía es mucho menos que la expectativa de vida global de pacientes que no tienen la enfermedad, pero ha mejorado bastante. Creo que ha aumentado aproximadamente más de un 8 a un 10% de lo que hace algunos años atrás. En tu experiencia, los que tú tratas, ¿qué tal se comporta el asunto de lo que tiene que ver la raza y el asunto del café con leche que somos? Y por favor, te voy a pedir que le explique, o sea, ¿qué tiene que ver la raza con la falsemia, por favor? La falsemia es más frecuente en pacientes de raza negra, de tez oscura, principalmente de pacientes de África. Por eso aquí, como tenemos esa mezcla de razas, tenemos una incidencia alta. Decía al principio que países de Europa, donde no era muy frecuente esta enfermedad, se ha visto que ha aumentado porque hay muchas personas que han emigrado de sus países hacia allá para mejor calidad de vida. Entonces aquí, como tenemos esa mezcla, vamos a tener un aumento muy alto, una cantidad muy alta de pacientes con ese gen portador, que obviamente a la hora de mezclarnos vamos también a tener pacientitos que son homocigotos o enfermos puros. Ya, Clara, ¿cuáles son las complicaciones más comunes? Porque ya tú hablabas de cuando dijiste vacunas, tuve que yo te interrumpí y dije vacunas, porque lo que pensé fue que quizás estaba desarrollando o estaban experimentando o existía algún tipo de vacuna específicamente para la falsemia, pero tú nos dices que se vacunan contra otras enfermedades como ellos son inmunocomprometidos. Y miren, señores, que esto, independientemente de cualquier cosa, esto siempre es tema de cualquier tema de conversación médico en cuanto a prevenir, vacunar. Se confirma una vez más que es amar, que vacunar es la forma más idónea de prevenir enfermedades, que al hacerlo nos cuidamos a nosotros y cuidamos a los demás. Así es. Entonces, lo que te preguntaba, Clara. Entonces, dentro de las complicaciones más frecuentes vamos a tener esas crisis dolorosas, que ya la conversábamos, vamos a tener esas crisis hemolíticas o esa destrucción acelerada de los glóbulos rojos. También estos pacientes van a tener mayor riesgo de desarrollar úlceras vasculares. ¿Por qué? Porque esos vasitos se van a tapar y no va a irrigar o no va a nutrir de manera adecuada, por ejemplo, a nivel maleolar o a nivel de los tobillos. Pueden producir o pueden desencadenar lo que son úlceras de muy difícil tratamiento, que tardan años. A veces vemos pacientes que tienen 10 años con úlceras vasculares y es muy difícil porque estigmatiza mucho al paciente, disminuye la calidad de vida que tienen estos pacientes. Aparte de eso, van a desarrollar mayores infecciones. O sea, no es lo mismo un proceso viral en un paciente no falsémico que un proceso viral en un paciente falsémico. Tiene mayor riesgo de desarrollar complicaciones, principalmente lo que son infecciones de vías respiratorias. Por eso volvemos y repetimos, la vacunación en nuestros niños es muy importante para evitar esas complicaciones que puede desencadenar esta enfermedad. Clara, una de las cosas que todos somos muy susceptibles es que Hollywood influye en los estereotipos, influye en todo lo que son los modelos y los patrones, no solo conductuales, sino también de cosas. Y Hollywood nos ha mostrado, por ejemplo, y yo anoche volví a ver una película que tenía que ver con un carácter que se suponía que era falsémico, y es el asunto del estereotipo a nivel físico. Realmente se mantienen unos rasgos físicos que pueden ser un estereotipo de las personas que tienen el rasgo falsémico. Sí, nuestros niños cuando tienen enfermedad de células falciformes o anemia de células falciformes
van a tener baja estatura, van a tener bajo peso, tienen una restricción del crecimiento. También van a tener ese tinte ictérico, dependiendo del grado de hemólisis que esos pacientes desarrollen. Lo vamos a ver más pequeñito para la edad. Un niño de 10 años fácilmente parece a un niño de 5 o de 6 años. Ese tinte ictérico, ese tinte amarillento a nivel de los ojitos o a nivel de la piel, también es muy característico en ellos. Y sí, van a tener un aspecto físico, dependiendo de las complicaciones que haya tenido en la infancia, diferente al de una persona que no padezca la enfermedad. Hay algunos que realmente se desarrollan de una manera adecuada, pero si son homocigotos con un porciento alto de hemoglobinopatía S, lamentablemente van a tener algunos trastornos a nivel físico. Ya. En este segmento se nos terminó el tiempo. Ya en el segmento que viene, que es el final, además de tratar otros temas como cuántas clases de falsemias existen y ese tipo de situación, y tus recomendaciones, Clara, vamos a pedirles una nueva vez. No se olviden que para el arte de curar su opinión es muy importante. No se olviden hacernos saber sus interrogantes y sobre todo sus críticas constructivas. Ustedes, la familia del arte de curar, que nos permite entrar a sus hogares y nos dispensa su atención, son la parte más importante. No se vayan, regresamos con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, médico internista y hematóloga, la cual nos está hablando sobre falsemia. Gracias por esperarnos pacientemente. Ya que estamos de vuelta con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, internista y hematóloga, la cual en el día de hoy está cumpliendo una promesa que mutuamente hicimos a ustedes cuando ella hizo con nosotros un excelente programa que hemos recibido muchas solicitudes de que volvamos a ponerlo de nuevo, como ya está grabado, para el asunto de la anemia, porque realmente muchas personas pues no pudieron verlo. Y estamos hablando sobre falsemia. Clara, dejamos sobre el tapete la pregunta de los tipos de falsemia. Vamos a tener diferentes tipos de hemoglobinopatías. En el caso de las anemias trepanocíticas vamos a tener lo que es hemoglobinopatía C, hemoglobinopatía S, D, E. Las más frecuentes son la hemoglobinopatía S y la C. Los pacientes que tienen hemoglobinopatía SC son pacientes que van a tener menor grado de anemia, se conocen comúnmente como falsémicos, pero a la hora de hacer una electroforesis de hemoglobina evidenciamos que son SC o que tienen una combinación o doble heterocigoto, como también se llaman, o doble portador, por así decirlo. Estos pacientes van a tener menor grado de anemia, pero van a tener más riesgo de desarrollar eventos trombóticos, de desarrollar eventos obstrucción de los vasitos capilares y van a desarrollar más lo que es infartos a nivel óseo. Ya los demás, lo que son la hemoglobinopatía DE, son menos frecuentes, o SD o SE. En el caso de los niños falsémicos, ¿tú recomiendas que hagan ejercicio, que por ejemplo en la escuela sigan la rutina de deportes o que hagan algún tipo de rutina especial o particular o se ponen en riesgo? Esos pacientes deben tener una rutina para ellos, literalmente. ¿Por qué? Porque la exposición a ejercicios físicos intensos o extenuantes puede desencadenar lo que son las crisis dolorosas. Dependiendo, individualizando cada paciente, dependiendo del nivel de hemoglobina S que mi paciente tenga o del nivel de enfermedad que tenga mi paciente, voy a dirigir, obviamente, voy a dirigir las terapias que voy a utilizar, ya sea cómo voy a orientar a mi paciente o cómo voy a orientar a la madre o al padre de mi paciente. Si es un paciente que es portador, puede hacer su vida completamente normal. El hecho de que usted tenga un rasgo portador de falsemia simplemente tiene que tener pendiente de que si se casa con una persona falsémica va a tener riesgos. Sin embargo, si es un paciente puro o homocigoto, como es el término adecuado, estos pacientes sí se le trata de restringir un poquito lo que son ejercicios extenuantes. ¿Por qué? Porque la deshidratación va a conllevar a que mi paciente
desarrolle crisis dolorosa, también puede desarrollar crisis hemolítica y eso va a empeorar un poquito el cuadro de mi paciente. Tú hablabas ahorita así de refilón sobre el asunto de la deshidratación. Quiero que nos abundes un poquito sobre eso porque eso es muy importante. La deshidratación va a predisponer, como ya había mencionado, a lo que es desarrollar crisis hemolíticas o crisis de destrucción de glóbulos rojos. También va a predisponer a desarrollar lo que son crisis dolorosa. Por eso se prefiere que nuestros niños mantengan una hidratación adecuada, que siempre tomen líquidos, que siempre el padre lo mantenga en lugares frescos, que el niño si está jugando sea en un sitio fresco, que pueda tener acceso a agua a la hora de hacer algún deporte, por ejemplo, que no se le quita porque son niños y es un poquito difícil tú restringirlos al 100%, pero sí explicarle cuáles son los ejercicios más adecuados. Por ejemplo, uno le recomienda natación, obviamente no una natación extenuante. Uno le recomienda que si va a correr no sean los kilómetros o no sea la distancia que correría un niño que no tenga la enfermedad, porque también es un poquito difícil estigmatizar a estos pacientes. Y es difícil para un niño que él vea a sus hermanitos o que vea a sus primitos jugando en el patio y que yo, porque tengo un dolor en una rodilla, no pueda jugar. El niño a veces dice, no me duele para salir a jugar, pero ya sabemos que cuando viene de allá para acá, es para la clínica o para el hospital que va. Mira, Clara, nos quedan ya 2 minutos. Antes de ir a las recomendaciones, porque esto para nosotros lo más importante para el arte de curar es la medicina preventiva. Es mejor precaver que tener que lamentar. Esa es nuestra razón de ser. Dejamos para la última esta pregunta, porque la recibimos muchas veces, pero no solamente eso, sino que tiene una gran connotación de la importancia en la vida y en el desarrollo del niño. ¿Afecta la falsemia el desarrollo cognitivo de los niños? Claro que sí. Recordemos que funcionamos gracias al oxígeno. Los niños que tienen enfermedad de células falciformes tienen una oxigenación un poquito disminuida o más disminuida a nivel cerebral y por eso esos niños pueden tener trastornos a la hora de aprender, a la hora de desarrollarse. Por eso es muy importante que identifiquemos cuáles son esos niños que tienen este riesgo para poder dar terapias dirigidas hacia ellos, que se inviertan recursos en esos niños específicamente. También esos niños van a tener riesgo de desarrollar eventos cerebrales isquémicos, o sea, infartos a nivel cerebral, que los puede dejar con discapacidades, ya sea para leer, para hablar, para caminar, para mover alguna parte de su cuerpo. Y es indispensable que se destinen recursos a estos pacientes, porque a veces como entendíamos que eran la minoría y entendíamos que eran la minoría porque nos hemos dado cuenta que es una población demasiado elevada, no se destinaban o no se destinan los recursos suficientes para estos pacientes. Definitivamente. ¿Tus recomendaciones, Clara, en 1 minuto, por favor? Lo ideal es identificar, vuelvo y repito, cuáles son esos pacientes que necesitan atención especializada. Hay unidades en el país que hacen una labor excepcional, dirigirnos a esas unidades, dirigir las ayudas a esas unidades y a los padres, vacunar a sus niños, mantenerlos más hidratados posibles y mantener la educación continua en este tipo de pacientes, documentarnos de cómo poder ayudar a estos niños, principalmente dentro de nuestros hogares. Clara, muchísimas gracias. Gracias de verdad por honrar ese compromiso que teníamos mutuamente con la gran familia del arte de curar. Gracias a ustedes por habernos recibido en sus hogares, por habernos dispensado su atención. Si el programa les gustó, por favor, cuando lo pongamos en nuestros canales de Señal de Vida y de YouTube del Arte de Curar, denle like. Por favor, también ustedes le dan a la campanita para que se hagan suscriptores y además de eso lo compartan para que todos podamos precaver antes que tener que lamentar y evitar que podamos tener un niño falsémico si fuese posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.